Qué lindo es tener comunión con Dios, reconocer que hay un Dios que es superior, que es más grande que todas las cosas, que Él puede cambiar tu lamento, tu llanto en risa y en danza. Abra la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Hablaremos de cómo crecer en la vida espiritual. Y aquí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos escribe, capítulo 2, versículo 2 al 3. Nos sugiere siempre ayudar a encontrar la escritura, y si no sugiere, usted también puede colaborar. Primera de Pedro 2:2. Amén. Cuando vaya encontrándolo, me va dando un amén. Así los que esperamos a los que todavía no lo encuentran, porque es bueno leer la palabra de Dios. Aleluya. ¿Ya la tenemos? Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita, preciosa, eterna palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En su rostro vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a suplicarte, Señor, que esta palabra tuya alimente nuestra alma, nos ayude a crecer en el conocimiento de tu palabra, quite las dudas, quite la hipocresía, quite el engaño, la envidia y la malicia y toda detracción. Que podamos gustar esta palabra tuya en nuestras vidas, Señor. Quita todo lo que estorba, todo lo que impide, todo lo que se opone a que tu palabra corra. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bienvenido Espíritu Santo. Sin él nada podemos hacer. Tome su asiento. Imagínense la siguiente escena. Un joven llega a un trabajo de una marqueta y el jefe, el encargado, le comienza a enseñar, porque él quiere para trabajar ahí, la tienda, donde están las diferentes cosas que ellos venden, los diferentes comestibles. Y a la distancia se observa un anciano conversando con una señora. Entonces el jefe de la tienda, el manager, le dice a este joven, le comenta: aquel que ves allá es Juanito, tiene 20 años en esta tienda. Entonces el joven inmediatamente dice: bueno, seguramente él me podrá enseñar muchas cosas, así que si algo se me olvida o algo no sé, voy a ir con él. Y en ese momento Juanito se acerca al jefe y le dice: jefe, ¿dónde está la leche? El jefe le responde: donde siempre he estado, en la sección de productos lácteos, al fondo de la tienda. Y el joven sigue su recorrido en la tienda con el manager, cuando de repente se vuelve a acercar a Juanito y le pregunta al jefe: ¿dónde están las manzanas? Porque hay un cliente que quiere saber dónde están las manzanas. El jefe responde: junto a la entrada, en la sección de frutas y verduras. Es decir, a cada rato Juanito regresaba para preguntar dónde se encontraba una cosa, dónde se encontraba otra, hasta que este joven, el nuevo empleado, le pregunta al manager: ¿cuántos años dijo usted que tenía Juanito trabajando aquí? Dice: 20 años. Pues parece que no ha aprendido nada, pues no saben dónde están las cosas.
Y el joven le responde a Juanito, sí, tiene 20 años aquí, pero no recibe salario. Dice, está en el mismo nivel que cuando vino la primera vez. Es decir, nunca nosotros lo contratamos, simplemente sigue apareciendo cada semana. Realmente no nos sirve de nada, pero tampoco nos estorba. Así que por lo tanto, ahí lo hemos dejado y lo hemos corrido. ¿Qué opinas tú de Juanito? ¿Qué te parece que le falta a Juanito? ¿Qué le hace falta a Juanito? ¿Qué le hace falta? La respuesta es obvia, ¿verdad? Falta crecer, desarrollar, aprender. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque es de esperar que un neófito, es decir, una persona sin experiencia, un principiante, sirva de poco debido a su falta de experiencia, ¿verdad? Pero un hombre que tiene 20 años en un lugar debe saber algo, debe servir para algo indudablemente. Es decir, que Juanito no había crecido, no había desarrollado, le faltaba crecer. Ahora, de igual manera, yo creo que la mayoría de nosotros, al comienzo del año, pensamos en que este año 2016 iba a ser un año diferente. Levante la mano los que pensaron que iba a ser diferente. Yo pensaba que iba a ser diferente, ¿verdad? Que tendríamos cambios, nuevos propósitos, nuevas metas y planes que nos propusimos alcanzar en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los hermanos en la iglesia, en nuestro servicio al Señor, ¿verdad? Bueno, ya han pasado 4 meses de este año. Y yo creo que es necesario que examinemos nuestra vida espiritual y ver que si lo que nos propusimos al comienzo del año, de verdad lo estamos haciendo. Darnos cuenta si de verdad estamos progresando, si estamos haciendo cambios, ajustes, o somos como Juanito, que estamos estancados, sin prosperar en nuestra relación con Dios. O de verdad podemos decir que sí hemos hecho cambio, hemos crecido, hemos madurado en nuestra vida, en nuestra relación cristiana. Para tener una respuesta satisfactoria hay varias cosas que debemos entender. Y tener presente que el crecimiento, diga conmigo, el crecimiento es el estado normal, díganlo, el estado normal de todo cristiano. Ahora mire al de al lado y dile, ¿qué pasó contigo? Porque mira, cualquier organismo vivo que tiene vida estará creciendo, estará desarrollando. Es la ley de la naturaleza. Es decir, que los organismos vivos viven y crecen. Y un cristiano que está en Cristo tiene vida y tiene una vida dinámica, es decir, una vida que tiene energía y vitalidad y va creciendo con fuerzas. El apóstol Pedro nos dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así que por medio de ella crecerán en su salvación. Ahora, Pedro no le estaba escribiendo a los inconversos, a los que no conocen de Dios, sino a un grupo de iglesias que ocupaban un lugar geográfico algo extenso, pero que dentro de esas iglesias se encontraban personas que estaban en diferentes etapas en su caminar cristiano, como los hay acá. Seguramente habían algunos que eran nuevos creyentes, otros ya discípulos del Señor por muchos años, algunos ya con ganas de retirarse, pero sin embargo a todos, sin excepción, Pedro les da el mismo consejo, el mismo mandato: deseen la palabra, que es como la leche que alimenta a un bebé recién nacido. ¿Y para qué quería que tuvieran ese deseo de esa palabra? Para que puedan crecer, dice, en su salvación. Dígale a alguien: hay que crecer en la salvación.
La salvación no es algo estático, algo que está detenido, estancado, inmóvil, inmutable, que no experimenta cambios. No es algo que recibimos para guardarlo por ahí hasta que Jesús vuelva. Tampoco es como una póliza de seguro del carro, que ahí la compramos y la dejamos en cualquier lado. No es así. La salvación es algo dinámico, algo que progresa, algo que va creciendo. Cuando miramos la característica de los niños, normalmente todos los niños quieren crecer. Y usted los ve y quieren ser como sus hermanos, como sus padres. Y cuando usted y yo nacemos de nuevo, llegamos también a ser niños espirituales. Y si disfrutamos de salud espiritual, vamos a anhelar crecer, desarrollar. Un niño normalmente comienza moviendo sus manitos, sus piecitos, hasta que da sus primeros pasos. Pero el niño no se conforma con los primeros pasos. Aunque se cae y se levanta, trata de caminar. Y cuando ya aprende a caminar, comienza a correr. ¿Verdad? Es lo normal de un niño. ¿Sí o no? ¿Me está siguiendo? Ahora, qué triste es cuando alguien no crece. ¿Verdad? Si usted ve que un bebé pasa las semanas, los meses, los años, no crece, no camina, no habla, no hace nada, usted se alarma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo no está funcionando bien en su organismo. Hay algo que ha detenido su crecimiento. Desear la leche es un instinto natural de una criatura, de un recién nacido. Y dice aquí que de igual manera debemos desear el alimento espiritual, que es el que nos va a ayudar a crecer, a desarrollar. Es decir, vas a anhelar, vas a tener la necesidad de la palabra de Dios. Y cuando comes de ella vas a entonces empezar a hallar nutrición en Cristo. Y nuestro apetito espiritual aumenta. Y cuando eso comienza a suceder en nuestras vidas, crecemos y no nos estancamos. Me imagino que estás creciendo o te ves estancado o estancada. Porque a veces, hermano, pensamos que lo que aprendemos y conocemos hay que guardarlo. De verdad, que veo que algunos lo tienen bien guardadito, porque no lo emplean. Les pasa lo que a mí me pasó hace tiempo. Yo compré unas semillas de algunas hierbas que quería sembrar en un jardín de mi casa. Perejil, cilantro, albahaca. Y resulta que no sembré todas las semillas, sembré unas pocas. Y las otras las dejé en el garaje y guardadas para el futuro, según yo. Y pasó un buen tiempo y se me ocurrió, después de como 2 años, ir al garaje y vi las semillas. Pues las voy a sembrar ahora, estas que me quedaron. ¿Y saben qué pasó? Nada. ¿Por qué? Ya la semilla ya no servía. El clima la había afectado. Que sí, ya no servía para sacarle ningún provecho. Es decir, tendría que haberla sembrado toda en su tiempo, para que creciera en vez de almacenarla. De igual manera, yo quiero decirte que la vida cristiana no es algo que es para almacenar, no es algo que es un guardadito para el futuro, es algo que se siembra para crecer, para dar fruto, para cultivar, desarrollar madurez, para que haya resultado en nuestra vida. Porque el crecimiento normal del cristiano es fruto y más fruto. Amén. Ahora, si tú dices, bueno, pastor, a mí me pasó lo de la semillita. Tenía mucho guardado, mucho acumulado, tantos sermones escuchados, tantos estudios recibidos, ya tengo mucho.
Y cuando quiero echar mano a ellos, ya no me sirve. ¿Verdad? Es decir, algo está mal. Y hay que identificar qué es lo que está mal para hacer un diagnóstico, ¿no creen? Amén. Y hay que preguntarse. Así como a veces nos miramos al espejo, ¿cómo me veo? ¿Cómo están mis ojos? ¿Cómo está mi pelo, mi cabello, mis bigotes? O lo que usted quiera verse. Las damas especialmente, ¿verdad? Se miran. ¿Cómo se ven? Bueno, hay que ver y preguntarse cómo estoy, cómo vamos. ¿Estoy creciendo? ¿Estoy progresando en mi vida espiritual? ¿Voy de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente? Antes oraba un chiquitito así, ahora oro mucho más. Antes leía un versículo, ahora me leo un capítulo, un libro de la Biblia. ¿Qué está pasando realmente en mi vida espiritual? ¿Estoy creciendo? ¿O estoy estancado? Pregúnteselo. ¿Verdad? Está progresando, qué bueno. Pero si está estancado, hay que examinar las razones por las que no crecemos. Yo he aprendido que hay dos razones por las que uno no crece, no desarrolla. Una de ellas es la ignorancia y la otra la rebelión. Puede haber otras razones por las que el crecimiento no tiene lugar, pero casi siempre que podemos ver una falta de crecimiento, una u otra están involucradas, y a veces las dos. ¿Cuáles son esas dos? Ignorancia y rebelión. En primer lugar, podemos no crecer porque no sabemos que debemos de crecer. O no sabemos cómo crecer. Y Pedro nos da la llave, nos insta a desear la leche de la palabra para que crezcamos en nuestra salvación. Pregunto, ¿qué pasa si tienes un bebé y no se nutre con la leche materna, no se nutre con las comidas esenciales para su crecimiento? ¿Qué va a pasar? No va a crecer, no va a desarrollar, será débil, enfermizo. Cualquier cosa lo afecta, ¿verdad? De igual manera, si no estamos aprendiendo más acerca de Dios, mediante un proceso de conocimiento creciente de su palabra, seremos débiles, enfermizos, y cualquier cosa nos afecta en nuestra relación con Dios, con los hermanos, con el pastor, y ya ni a la iglesia queremos venir. Recuerdo un amigo que estaba preparándose para servir al Señor. Él se había convertido hace un par de años, y cuando él se convirtió, él vivía en unión libre. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Con su novia. Entonces él me comentaba esa situación y me dijo que había vivido así por varios meses después de convertirse, hasta que en su propio estudiar la palabra de Dios se dio cuenta que eso no estaba bien a los ojos de Dios, que eso no le agradaba a Dios, el concubinato no le agrada a Dios. Y decidió que no podía seguir así esa relación. Entonces fue y habló con su novia, le dijo, mira, tenemos que formalizar nuestra relación. Pero como la novia era muy moderna, dijo, yo no me quiero casar. Porque ella creía en la unión libre. Entonces él tomó una decisión, se separó de ella. Y su comentario fue lo interesante, porque me dijo, Ernesto, ¿sabes que nadie me dijo que yo lo que hacía estaba mal? Durante 2 o 3 años estuve en la iglesia y nadie me dijo que estaba mal. Hasta que tuve que descubrirlo por mí mismo en la palabra. Nos puede parecer extraño que alguien no sepa que la unión libre está en contra de la voluntad de Dios. Pero en estos días de ignorancia de las Escrituras y de la moral de Dios que Dios nos manda, hay personas que realmente no saben qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros.
Es decir, este amigo mío vivió en pecado, estorbado en su crecimiento espiritual por varios meses, simple y sencillamente por ignorancia. Y así hay muchas personas que buscan seguir al Señor, pero no saben cómo hacerlo. Ahora, ¿cuál es la solución a la ignorancia? Obviamente la ignorancia se resuelve con el aprendizaje. Es decir, es necesario que como creyentes deseemos con ansias la leche espiritual, esta palabra. Eso significa que cada día hay que buscar tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios. Y eso implica leer la palabra, estudiarla regularmente, disciplinadamente. No que le da un ataque pentecostal y de repente hoy hubo un culto glorioso, llega a su casa y quiere seguir leyendo la Biblia, pero después la guarda ahí por 7 días y se olvida de ella. Porque así somos. A veces venimos y nos sentimos que hoy me habló el Señor, ya habla lenguas, levanta las manos, danza del Espíritu, llega a su casa y quiere hablarles de Cristo a todo el mundo. Pero al otro día, ¿qué pasa? Cuénteme usted qué pasa al otro día. Al tercer, cuarto, quinto, sexto. Santo, como dice el hermano, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Hay que leer diariamente la palabra. Si no tiene un plan de lectura, busque uno. Además de la lectura regular, es decir, la lectura diaria de la palabra, hay que asistir al templo fielmente. Porque es donde nos juntamos, nos congregamos en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para estudiar la palabra. Para saber lo que Dios tiene que decirnos. ¿O no? Y lo hacemos como congregación. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Él está aquí en medio nuestro. Y conocemos y aprendemos más del Señor. También podemos consultar unos libros que nos dan un mayor entendimiento de diferentes aspectos de la revelación divina. Es decir, no tienes que dejar que la ignorancia estorbe tu crecimiento. Porque si no, si tú lees la Biblia y tú oras, tú vas a tener hambre y sed de Dios, vas a querer, vas a desear más de la palabra, ¿sí o no? Pero si tú no lees, no oras, te da lo mismo. Venir que no venir, estar que no estar, leer que no leer, orar que no orar. ¿O no? ¿Me equivoco? No. Es decir, no debes dejar que la ignorancia estorbe tu crecimiento. Tienes que tomar una decisión y proponte que a partir de hoy vas a crecer. No hay ningún amén. Pero póngase que a partir de hoy va a crecer. Va a dejar de ser un enanito, una enanita espiritual. Va a dejar de ser un cristiano de chocolate. Digan amén por este lado también, amén, es para todos. Porque la palabra de Dios nos hace fuertes. Y nadie quiere estar débil ni física ni espiritualmente. ¿Verdad que no? Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar, ¿a quién? A los santos. ¿Para qué? ¿Para que calienten bancas? Para la obra del ministerio. ¿Oyó bien? ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos oídos, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error.
Porque usted no estudia la Biblia, cuando usted se está edificando, usted oye por acá esto y le parece y dice amén, y oye por ahí amén, y gloria a Dios, y qué buen mensaje, y en realidad ni siquiera están hablando de la Biblia. Pero como usted ya se deja llevar por viento de doctrinas, por estrategia de hombres que son astutos, que enseñan con artimañas del error, dice aquí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente según la actividad de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué claro que está este pasaje, ¿no? Ahora, nuestra unidad en Cristo no destruye nuestra individualidad. El Espíritu Santo ha dado a cada uno de nosotros, los creyentes, dones especiales para edificar la iglesia. Y lo crucial es usarlos. Amén. ¿Lo estás usando? ¿Tienes la madurez suficiente para ejercer los dones que Dios te ha dado? Aún me atrevo a preguntarte, ¿sabes cuál es tu don? Ay, Señor, alma te alaba, Jehová. ¿Estás buscando la oportunidad de servir al Señor? Santo. Orar y leer la Biblia es la forma más eficaz de conocer, de saber los dones que Dios nos ha dado, de recibir fortaleza espiritual. ¿Saben por qué muchos fracasan en su vida espiritual? Por la ausencia justamente del alimento espiritual, por la ausencia de la palabra de Dios en sus vidas diariamente. Si solamente se hubieran dedicado a leer la palabra diariamente, orar y leer la palabra, no hubiesen fracasado, no hubieran fallado en nada, ni con Dios, ni con su matrimonio, ni con su familia, ni con nada. Piense por qué fracasó. ¿Fue porque usted leía la Biblia diariamente? No. ¿Porque oraba diariamente? ¿Se da cuenta? Es decir, la ausencia de la palabra de Dios nos lleva al fracaso. Si usted se hubiera propuesto leer y estudiar la Biblia constante y disciplinadamente, la Biblia dice que es palabra, alimento, y nos da alimento espiritual, nos da vitalidad, fortaleza. Porque el Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, amén. Además, la palabra de Dios nos da la seguridad en cuanto a lo que creemos. Las primeras dificultades que afrontamos como creyentes son las dudas en cuanto a lo que creemos, ¿verdad? Amén. Lo que se dice, lo que se nos promete a quienes se entrega Cristo. Es lo primero que comienza a tener. Porque cuando le dicen todas las promesas de Dios y todas las cosas, parece una gran fantasía, algo demasiado hermoso para vivir. Y es muy fácil que el enemigo siembre dudas en el corazón, si no se conoce la Escritura, sino que se conoce lo que Dios dice. ¿Verdad que sí? Amén. Cuanto más se conoce la palabra, diga, cuanto más conozca la palabra, más sólida es mi fe. Amén. Es decir, comienza a ser parte de nosotros. Es decir, que si deseamos disfrutar de la seguridad en cuanto a la salvación, la fe, el amor de Dios, su perdón, su fidelidad, su misericordia, su ira, su juicio, lo que tenemos que hacer es comenzar a estudiar la palabra de Dios regularmente, ya que ella constituye la única fuente que nos va a dar seguridad a nuestro espíritu de lo que Dios quiere que entendamos. Es decir, la palabra de Dios nos da confianza y nos da poder en la oración.
El Señor dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es decir, que el leer la palabra, estudiar la palabra, permanecer en ella, nos da poder en la oración.